de trabajo rendirnos, es decir, no que te des por vencido, sino rendirte ante el Señor. Nos cuesta trabajo porque pensamos que si nos rendimos al Señor es como si el Señor quisiera quitarnos algo, es decir, como si perdiéramos ante el Señor. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Otra vez, Jesús dijo: el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Refiriéndose al enemigo de nuestra alma, refiriéndose a Satanás, al diablo, él es el ladrón. Jesús dijo estas palabras: él vino para robar, matar y destruir. Y Jesús dice claramente después de esas palabras, inmediatamente después de esas palabras, dice: pero Satanás pudo haber venido a destruir al mundo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es decir, el error o la equivocación que tenemos en nuestro corazón es creer que si nos rendimos a Dios perderemos. El error que cometemos frecuentemente es pensar que si confiamos completamente en Dios, fracasaremos. No lograremos nuestro propósito. No lograremos ni siquiera nuestros propios deseos o sueños. Pensamos que Jesús nos quiere robar nuestros sueños. Creemos que Jesús quiere destruir nuestras vidas, que Él quiere robarnos, destruirnos, matarnos. Hermano, eso es lo que vino a hacer el diablo, no Jesús. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús no vino a quitarnos, Jesús vino a darnos. Y esa es la gran diferencia entre Satanás y Jesucristo. Satanás, por supuesto, nos va a hacer creer que si nosotros nos rendimos ante Dios, perderemos. Perderemos nuestra dignidad, perderemos nuestra integridad, perderemos nuestro corazón, perderemos la paz de nuestra alma, perderemos nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que queremos. Terminaremos perdiendo si nos rendimos a Jesús. Eso es lo que nos quiere hacer creer Satanás. Pero no es cierto, hermano. El único que te vino a robar, matar y destruir se llama diablo, Satanás, chanclas, el cuernudo, como le quieras decir. Él es el que te vino a quitar, no Jesús. Entonces, cuando nosotros nos rendimos a Jesús o cuando entregamos nuestra vida a Jesús, no perdemos, ganamos. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo rendirnos, entregarnos. Y se lo digo a título personal. Aun cuando te quieres rendir, aun cuando te quieres entregar, aun cuando quieres postrar tu vida ante el Señor, hay pequeñas cosas que nos reservamos para nosotros. Y le decimos al Señor: sí, Señor, ven, obra en mí, haz el milagro, transfórmame, cámbiame. Pero esos pequeños rincones, esos pequeños recovecos, esas cosas que nosotros tenemos, digo: no, aquí no intervengas. No, esto no. Aquí no te metas, Señor, porque esto es un problema, puede estallar la bomba, puedo perder credibilidad, la gente ya no me va a escuchar, mis padres ya no me van a querer, algo va a pasar en mi vida, ya no quiero que eso, Señor, ahí no intervengas, por favor, esto me lo reservo, esto me lo quedo, esto me lo guardo para mí, porque ahí no quiero que intervengas. Y entonces le damos parcialmente, nos rendimos parcialmente en nuestras vidas al Señor. Y le entregamos solamente una parte a Dios y le decimos: Señor, aquí haz el milagro, aquí transfórmame, aquí cámbiame, aquí renuévame, lléname de tu gloria, prospérame, sáname. Pero en estas partes no. Y esas pequeñas partes que no le rendimos al Señor, ya sea porque no quieres que se enteren, porque no quieres que cambie, porque no quieres que eso cambie, porque te gusta cómo lo vives, cómo lo practicas, y entonces no quieres que eso cambie. Y como no quieres que eso cambie, entonces esa parte no se la entregas al Señor. Y se lo digo, les decía eso, no se lo digo a título personal. En algún momento en mi camino, antes, recién, había cosas que yo le decía: Señor, sí, Señor, obra, haz un milagro, úsame, Señor. Pero había cosas que yo le decía: sí, pero esto no tiene nada de malo, esto no pasa nada, no afecta en nada. Hay cuestiones que definitivamente
nos reservamos para nosotros porque creemos que es mucho mejor así. Creemos que es mejor guardarlas para nosotros. Recién publicaba una reflexión que le pedimos a Dios un milagro, le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestras vidas. Le decimos, Señor, obra un milagro. Pero queremos que haga un milagro sin intervenir en nuestras vidas. Que el milagro lo haga por allá, que resuelva el problema, que aparezca la tía rica que me vaya a dar los millones de dólares. Queremos muchas cosas que el Señor haga en nuestro entorno, pero no queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Sí, hazme el milagro. Resuélveme mi problema, sácame del apuro, sácame de la barranca en la que caí, porque ya saben cómo va la canción, sácame de ahí, pero Señor, no intervengas en mi vida. Y yo meditaba en eso y decía, es que es tan fácil decirle a Dios, Señor, hazme un milagro, pero no me cambies, no me quites estos hábitos, esta práctica, esta costumbre, esta tradición, no me quites esto porque esto es mío. Y si me lo quitas, pierdo, porque me estás robando. Eso es lo que creemos que Jesús está haciendo cuando le entregamos a Dios todo. Y creemos que si Dios interviene en nuestras vidas, o que si Dios obra en nuestras vidas, o que si Dios hace un milagro en nuestras vidas, que lo haga de afuera, no lo haga de adentro. Con el paso de los años he aprendido que no, cuando Dios interviene, cuando Dios quiere lograr un milagro en tu vida, quiere intervenir desde adentro, ¿sabes? Porque la transformación y el milagro que va a pasar, no solamente Dios quiere resolver tu problema, sino que Dios también quiere transformar tu vida. Lea la Biblia, lea los evangelios, lea los milagros que Jesús hizo. Milagro que Jesús hacía era una vida transformada. Definitivamente, resolvía el milagro. Hacía el milagro, traía la sanidad, traía la prosperidad, traía la restauración, la salvación, el lavamiento del alma, traía ese cambio en la vida de la persona, pero esa persona era afectada por el milagro. Nosotros queremos milagros que no nos afecten, milagros que cambien nuestras circunstancias, que resuelvan nuestro problema, pero que no intervengan en nuestras vidas, porque queremos seguir siendo como somos, queremos seguir viviendo como vivimos. No queremos que nadie se entere del milagro que queremos que Dios haga, porque qué tal que si se enteran. Y cuando Dios haga el milagro, entonces si se enteran de, híjole, no, van a saber que yo era el que estaba mal, o que yo me equivoqué, o que yo fallé, o que hice algo malo. Entonces Dios puede hacer el milagro, hermano. Dios va a hacer milagros en tu vida. Aquí predicamos milagros, enseñamos que los milagros suceden. Ustedes son testimonio vivo de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Pequeños, grandes, pero Dios ha hecho algo en ustedes. Y eso es testimonio de que Dios es un Dios sobrenatural y que Dios puede intervenir de manera sobrenatural en tu vida. Pero que te quede claro, Dios quiere hacer un milagro que transforme tu vida, no tus circunstancias. Ojo, aclaro, porque el que va a cambiar las circunstancias eres tú. Tú eres el milagro vivo. Tú eres el milagro que va a hacer que las cosas sean diferentes en tu matrimonio, en tu economía, en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu escuela, en lo que hagas. Tienes que ser tú el agente de cambio. Eres tú la luz, no el milagro es la luz. El Señor no dijo, y les voy a hacer milagros y esos milagros serán la sal de la tierra. Y esos milagros serán la luz del mundo. No, hermano, dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Los que cambian las circunstancias son ustedes, no los milagros. Los milagros son la añadidura. Y queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas y queremos que Dios cambie las cosas, pero lo que Dios quiere cambiar es tu vida, no tus circunstancias. Tus circunstancias las cambias tú. Otra vez, tus circunstancias las cambias tú. Ay, pastor, es que tengo problemas con mi suegra, no me llevo re bien, no me llevo nada bien con mi suegra. Tengo problemas, ¿qué hago, Señor? Llévatela, hazme el milagro, por favor. Y eso dice, no, te la voy a dejar. Es más, ella te va a enterrar a ti. Ay, no, Dios mío, líbrame de semejante mal. Porque tú debes de ser cambiada, no desaparecer a tu suegra, no desaparecer a tu vecino. No es aparecer a tu esposo o a tu esposa para que las cosas mejoren. No, tú tienes que ser transformado para transformar tus circunstancias. ¿Sí está conmigo?
Y ponían esta reflexión que hacía y que publicaba ahí en Facebook, ponía esta reflexión y decía, es como aquel que quiere un milagro sin que Dios intervenga en su vida, es como aquel que espera que el médico le cure de una enfermedad crónica a través de una llamada telefónica. O sea, ¿cómo el médico te va a curar de una enfermedad crónica por una llamada? ¿Y qué tiene? Y hoy, por causa de esto de la pandemia y por causa de las tecnologías, tengo amigos médicos que a cada rato publican, no te voy a dar una consulta por teléfono, ven a consulta. No te voy a revisar por teléfono, no puedo hacer un diagnóstico por teléfono, ven a consulta. Y hoy queremos que el médico nos diagnostique, doctor, mire, me duele aquí, y el doctor como si te estuviera viendo. Aquí me duele y el teléfono por acá. Y es que siento como que se me sube y se me baja. El médico dice la bolita. Porque eso es lo que queremos que hagan ahora. Igual, cuando queremos que Dios haga un milagro en nosotros sin intervenir en nuestras vidas, es como querer que te cure un médico por una llamada telefónica. No va a pasar. No hay forma. El médico te tiene que revisar. ¿Por qué vas a consulta? Para que te revise. Y aún ahí el médico puede equivocarse, porque el médico no lo sabe todo. El médico podría equivocarse en el diagnóstico, pero se da una idea más clara acerca del padecimiento que tienes cuando te revisa, cuando ve dónde es que te duele. Si tú le dices, me duele la panza, el médico puede creer que te duele acá arriba. Pero cuando te revisa, resulta que te duele acá abajo. Hay una gran diferencia acá y acá. Son órganos distintos. Pero para ti es la panza. Tú le dices al Señor, Señor, hazme un milagro, tengo problemas financieros. Y Él dice, no, tus problemas no son financieros. Señor, hazme un milagro, necesito que cambies a mi esposo. No, el problema no es cambiarte al marido, porque si te lo cambio, con el otro vas a tener los mismos problemas. El problema no es el marido. ¿Sí está conmigo? Entonces, lo que Dios quiere hacer es dentro de ti, no fuera de ti. La intervención de Dios en tu vida es desde adentro, hermano, no desde afuera. Si Dios cambia tu... Mire, Adán y Eva estaban en el Edén. No les faltaba nada. Todo lo tenían. Andaban encuerados. Ni pena tenían. Y lo tenían todo. Todo era perfecto, hermano. Así lo dice la Biblia en Génesis. Y vio Dios que todo era bueno. Otra versión dice, vio Dios que todo era perfecto. Hasta el hombre y la mujer eran perfectos. Y aunque sus circunstancias eran perfectas, ellos se equivocaron. El problema fue interno, no externo. No fueron sus circunstancias las que lo orillaron a pecar. Ay, es que estábamos tan pobres que tuvimos que volvernos narcotraficantes. No, hermano, sus circunstancias eran muy buenas. Le fallamos al Señor porque no teníamos otra opción. No, hermano, eran buenas sus circunstancias. Entonces no son tus circunstancias el problema es lo que está pasando dentro de ti, y por eso Dios, cuando interviene en tu vida, y quiere hacer un milagro, el cambio es desde adentro, no por fuera. Y tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender lo que nos pasó, las decisiones que tomamos, sus consecuencias, para que nuestra vida sea completamente transformada y tú puedas vivir una vida como la que Jesús dijo, una vida plena. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pasan los milagros? ¿Por qué no pasan los milagros que esperamos? Cualquier milagro que esperes, una solución a un problema financiero, un problema en tu matrimonio, un problema en tu cuerpo, un problema de enfermedad, ¿por qué el milagro no pasa? ¿Por qué si en verdad Dios quiere obrar un milagro en mi vida, por qué el milagro no pasa? Y este mensaje yo tenía un título muy largo para escribirle al mensaje, y ahorita que lo estábamos escribiendo para la transmisión, dije, no, creo que está muy largo y no queda muy claro. Así es que cambié el título, aunque el mensaje es el mismo, pero cambié el título y el título es ¿te exaltas o te humillas? ¿Qué es lo que haces delante del Señor? ¿Te exaltas o te humillas? ¿Cómo vives cotidianamente delante de Dios? ¿Te exaltas
o te humillas. Y en Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. Si usted va a Santiago, el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, es una de las cartas que a mí me gustan mucho. De hecho, ahora que estuve en cuarentenado, leí el libro unas 2 veces, otra vez. Creo que es el libro que más veces he leído de la Biblia. Además de que es cortito, lo lees rápido, en 20 minutos ya lo leíste todo. Si te gusta detenerte más, pues a lo mejor lo lees en 40, pero es una lectura rápida. Santiago lo lees muy rápido. Y lo volví a leer, y este versículo me da vueltas y vueltas, y creo que desde que salí de mi cuarentena quería enseñar acerca de esto, pero no es el tema principal. No te voy a hablar de cómo Dios te quiere humillar y cómo te tienes que humillar ante el Señor. No, quiero hablarte de cómo conseguir un milagro. De eso quiero hablar. ¿Cómo puedes conseguir el milagro que necesitas de parte de Dios? Pero que te quede claro, ya lo dije antes, si esperas un milagro, el milagro que Dios quiere hacer es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Está conmigo? El milagro que Dios quiere hacer en tu vida es un milagro que va de adentro hacia afuera. Mi esposa me compartió una enseñanza, un predicador, y este predicador decía, testificaba de su suegro. Ahora yo voy a testificar de este pastor que testificaba de otro. Y testificaba de su suegro que su suegro tuvo una campaña de evangelismo, de milagros y sanidades, y llevaban ya 5 días, perdón, si no me acuerdo los detalles, eso no se preocupe, pero llevaba una campaña de 5 días, y en el primer día entró un hombre en silla de ruedas, y estaban hablando de milagros y sanidades, y entra el primer día y él lo ve, y en el nombre de Jesús, y milagros por aquí, milagros por allá, pero el paralítico, el que estaba en silla de ruedas, no se levantaba. Segundo día, y vuelven a ponerle al paralítico hasta adelante, y él ora, y los milagros pasan, pero él no se levanta. Quinto día, y siguen orando por milagros siguen pasando, pero el paralítico no se levanta, el de la silla de ruedas no se levanta. Y entonces el pastor, el evangelista, le habla y le dice, ¿cuándo quieres que Dios haga el milagro? ¿Qué estás esperando para que Dios haga el milagro? Y él dice, perdón, cambio la pregunta. Decía, ¿qué vas a hacer cuando Dios haga el milagro? ¿Qué vas a hacer cuando Dios haga tu milagro para que te levantes? Y el paralítico le dice, lo primero que voy a hacer es ir a buscar mi pistola y hacerle lo mismo al que me dejó en silla de ruedas. Y le dice el pastor, por eso no te levantas. Por eso no te puedes levantar, porque Dios no te va a levantar para que tú cobres venganza de aquel que te dañó. Así es que hasta que perdones, Dios te levantará. 2 días más, ministraron al paralítico, fue llevado al perdón, pudo perdonar a aquel que lo puso en silla de ruedas y se levantó. El milagro que esperas no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Pastor, ¿por qué Dios no me prospera? Algo está pasando en tu corazón. ¿Para qué quieres más dinero del que tienes ahora? Pues para irme de vacaciones, para gastar, para comprarme la ropa y presumirle a la vieja chismosa que siempre me está vivoreando. Por eso no tienes. ¿Sí? Ay, Señor, restaura mi matrimonio. ¿Para qué quieres que restaure tu matrimonio? Para demostrarle a mi marido que esté equivocado. Por eso no se restaura tu matrimonio. Dame un mejor trabajo. ¿Para qué? Para descansar más. Por eso no tienes un mejor trabajo. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? El problema no es afuera. El problema está acá adentro. Y Santiago lo dice de esta manera. Santiago capítulo 4, versículo 6. Les recomiendo que lea todo Santiago, pero vamos ahora solo al versículo 6. Dice, Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él, refiriéndose a Dios, pero Él da mayor gracia. ¿Qué da Dios? Gracias. Mayor gracia, hermano. Mire, perdón que me detenga aquí. Usted tiene que entender
que sin importar la condición en la que se encuentra, si usted es el peor de los pecadores, la más vil y menospreciable basura del mundo, el más destructivo de los destructivos, el más dañino, el más violento, el más mentiroso, el más pecador que pudiera existir en la tierra, si usted es esa persona, hay una mayor gracia sobre usted. Una gracia que quiere obrar para transformar su vida. ¿Está conmigo? Pablo lo dice, yo lo mencionaba el martes, en la transmisión del martes. Pablo dice, de los pecadores, el peor. ¿Acaso Pablo estaba presumiendo de que era un pecador? No, yo le he dicho cuando le testifico acerca de mi vida y de lo que yo hice antes, no es para presumirle de lo bueno que era pecando, de cómo le ganaba a mis amigos pecando o haciendo el mal. No, hermano, cuando yo le testifico acerca de lo que hacía, es para que usted vea de dónde Dios me sacó y que su gracia fue mayor que el pecado que yo cometía. Cuando el Señor obra por su gracia, hermano, su gracia no es el permiso para que tú sigas pecando. Su gracia es la restauración sobre tu vida para sacarte del pecado y rescatarte de ahí y ponerte en una condición de libertad. Y antes de irnos a la siguiente parte, lo primero que nos dice Santiago, antes de la siguiente advertencia, Pablo nos dice, Él da mayor gracia. Podríamos seguirnos de corrido y solamente leer la siguiente parte, que es la que le quiero mencionar, y solamente hacer énfasis en la siguiente parte del versículo. Pero para mí es importante señalar lo que dice el apóstol Santiago en esta primera parte del versículo, porque esto determina la segunda parte. No depende de ti, depende de Él. No depende de cuán bueno tú puedas ser. Ahora, no significa que seas malo, de todos modos, dar gracia. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que porque abunda la gracia, abundaremos en el pecado. Y él mismo contesta esa pregunta sin dejar chance a que nadie. No, pues sí, si hay mucho gracia, hay mucho pecado. No, el apóstol Pablo contesta y dice, de ninguna manera. Si tenemos gracia, no es libertad para pecar. Si tenemos gracia, es para ser restaurados en el momento de nuestra debilidad. Es para poder ser fortalecidos y levantados cuando no podemos más. Cuando tú sientes que Dios te abandonó. Cuando sientes que Dios se apartó por el cúmulo de pecados que hay en tu corazón. Dices, no, Dios ya me dejó, ya no hay salvación para mí. Ahí es donde debes de entender. Ahí es donde te debe de quedar claro que la gracia que Dios tiene para ti es mucho mayor. ¿Está conmigo? ¿Cómo es la gracia que Dios tiene para ti? Mucho mayor. No solo mayor, es mucho mayor. Es más grande que la maldad que pudiera haber en tu corazón. Pastor, pero es que yo soy malo como la carne de puerco. Pero qué rica, decía mi esposa, pero qué rica está. Hermano, ¿cuán malo tú eres? ¿Cuán pecador tú eres? Bueno, que te quede claro, es mayor su gracia. Lo peor que podemos hacer es creer que el pecado sobrepasa la gracia de nuestro Señor. Insisto, no es permiso para pecar. Dijera Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera estamos diciendo, sigamos pecando, al cabo su gracia sobreabunda. No. No se confunda. La gracia es esa fortaleza que Dios te da cuando tú te pierdes. Cuando no sabes qué hacer. Cuando no tienes el ánimo de continuar. Cuando dices, ya para qué busco al Señor. Si siempre le fallo. Uno de los problemas que yo tenía para leer la Biblia es que yo empezaba enero y yo decía, ahora sí, voy a leer la Biblia completa, de pasta a pasta. Enero, el propósito de leer la Biblia. Y empezaba enero y me empezaba Génesis. Génesis me encanta, me lo chutaba bien rápido. Pero nada más llegaba a números, hermano. Llegaba Levítico. Y cuando llegaba Deuteronomio ya decía, no, se me llegaba a septiembre, decían, no, en 3-4 meses no va a terminar la Biblia. Porque no había pasado los primeros 5 libros. Y era una frustración para mí no leer la Biblia. Hacerme el propósito de leerla y no leerla. Era frustrante. Decir que me iba a levantar a las 5 de la mañana a orar y me daban las 8, hermano, no me levantaba. Decir que ahora sí, sin falta, iba a traer mi ofrenda y mis diezmos al alfolí y de repente fallaba.
En mi momento de mayor necesidad, yo decía, Señor, tú sabes que tengo necesidad y tú entiendes. Y no lo traía. Mi hermano, era un peso muy grande sobre mí. No cumplirle al Señor las promesas. ¿Cuántas promesas has hecho que no le has cumplido al Señor? ¿Cuántas veces le has dicho algo? Ahora sí, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia. No, ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí, Señor, voy a orar todos los días. Ahora sí voy a leer la palabra. Ahora sí voy a ayunar, ahora que va el próximo ayuno. Ahora sí me voy a bautizar en los próximos bautizos. Y hacemos muchas promesas que sentimos que cuando no las cumplimos, estamos condenados a una maldición por no haber hecho lo que creímos o prometimos que haríamos. Por eso algo que les hemos insistido, incluso hace 8 días me enseñaba, algo que les hemos insistido es, no vivan una religión. No vivan una religión. La religión es un generador de miedos. Pero es mayor la gracia. ¿Sí está conmigo? La gracia es mucho mayor. Y si alguna vez le has fallado al Señor, vale mucho en tu corazón y en tu alma que vengas a Él y le digas, Señor, perdóname. Y sabes, su gracia está ahí para sostenerse. Su gracia está ahí para levantarte. Su gracia está ahí para que tú te levantes y digas, amén. Ahora sí, a seguir, sigamos de frente, continuemos, no pasa nada. Ok, dejemos el pasado en el pasado y miremos hacia el frente, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo hacia la meta. Palabras de Pablo, no mías. Y sigamos. Por eso es importante esto que le acabo de decir. Otra vez, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y continuamos con el versículo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Leía una frase que decía, la soberbia es la madre de la envidia. Cuando somos soberbios, no nos importa nadie más que nosotros. No nos importa ni Dios. El que importa soy yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo espero, incluso lo que creo que Dios está obligado a darme, porque soy su hijo. Hace muchos años a nosotros vino un predicador de otro país y nos enseñaba y decía, no aquí en la iglesia, pertenecemos a otra iglesia, y venía este predicador y decía, hermano, exíjale a Dios, usted es su hijo, así como su hijo le exige a usted que le compre algo, usted exíjale a Dios. Yo decía, dentro de mi corazón, pues teníamos que hacer lo que nos enseñaban. Pero dentro de mi corazón algo me decía, no está bien exigirle a Dios. Él es Dios. Y si quiere te da, y si no, no. Y nos citaban pasajes bíblicos como, si tú siendo malo le das buenas dádivas a tus hijos, cuanto más tu padre se decía. Sí, pero no es porque le exija. Si yo siendo padre sé qué cosas le convienen a mi hijo y qué no. Cuando es pequeño y mi hijo me decía, papá, me compras un dulce, y todos los días quería un dulce, y llegó el momento y decía, no todos los días. Chetos, todos los días, no todos los días. Coca todos los días, no todos los días. Porque yo sé que no es bueno para mi hijo que todos los días tome refresco, que todos los días coma botanas de sabritas, que todos los días esté comiendo dulces, que todos los días esté viendo la televisión. No es bueno que haga eso todos los días. Si yo, que no lo sé todo, tengo esa conciencia para decirle a mi hijo no en algunas cosas, ¿usted cree que Dios no sabe qué te conviene y qué no te conviene? ¿Qué cosas son buenas para tu vida y qué cosas no lo son? ¿Y qué cosas te puede decir Dios? No, eso no te lo voy a dar. O eso sí te lo voy a dar. O eso tiene que esperar un poco porque no tienes la madurez suficiente para usarlo, para tomarlo, para tenerlo. ¿Está conmigo? A mis hijos, a los 3, les enseñé a manejar hasta los 17, 18 años. Unos antes, unos después, pero 17, 18 años. Y alguien me dice, ¿por qué no les enseñas ya? Cuando mis hijos tenían 14. Dice, ¿por qué no? No están en edad. Ay, sí pueden. No es, el problema es que no puedan. Claro que pueden. Estaban altos, mis hijos, los 3 estaban altos. El problema no es si saben o no saben. El problema es que su madurez cerebral no es tanta como para la responsabilidad de ir detrás de un volante. Hay una diferencia. Ahora los 3 saben manejar. Uno más que los otros 2, pero los 3 saben
arrancar un carro y andarlo. Yo sabía manejar así porque mi papá me dejaba sacar el carro de la cochera, yo lo sacaba de la cochera y lo ponía en la calle. Era lo único que manejaba. Y un día mi papá se cortó con un garrafón de vidrio, se acuerda que antes los garrafones eran de vidrio, los garrafones de agua eran de vidrio, se le cayó, el garrafón se rompió en el columpio del garrafón y quiso meter la mano para tratar de tenerlo, pero lo único que logró es que uno de los vidrios gruesos, como son, le cortara esta parte. Le llegó hasta el tendón. Y mi papá solamente atinó a gritar: Axa, tráete las llaves, vamos al médico. Cuando yo volteé y el chorro de... ¡Ah! Cállate, me dice mi papá. ¿Vas a manejar? No sé manejar. ¿Vas a manejar? No, papá, ven. Vas a manejar y anda y sube y arranca. Y ahí saco el carro, lo subimos al carro. Ahora vete por esta calle y acelera y vamos a llegar y te vas a subir a la rampa de urgencias. Hermano, la rampa de urgencias es una rampa allá en el hospital de Liste Guerrero. Es una rampa alta. ¿Cómo llegué hasta arriba? No sé. Pero llegué. Y no es que mi papá dijera: ándale, mi hijo, maneja. A mis 16 años, a mis 15 años. A los 17 sacamos mi permiso de manejo. Y me dice: si cometes un delito, yo lo tengo. Si cometes un delito, cometes una infracción, yo la tengo que pagar porque eres menor de edad. Cuando tenía 18 y sacamos mi licencia, dice: ahora es tu bronca. Si cometes un delito, cometes una infracción, tienes un accidente, tú lo vas a tener que pagar. Y es lo que yo procuro enseñar a mis hijos, porque como padre, soy responsable de ellos. ¿Sí están conmigo? ¿Usted cree que podemos exigirle a Dios y decirle: tú eres mi padre, tienes que darme? Ese es el problema con la soberbia. Creemos que Dios tiene la obligación de darnos perdón, pero Dios no tiene la obligación de darnos. El otro día había un adolescente gritándole a su mamá: es que tú tienes la obligación de comprarme un juego de, no sé cómo se llama, un juego de video, el disco, porque ya tenía la consola. Tú tienes, porque eres mi mamá. Y la mamá: sí, hijo, pero espérame. Bien desesperada la mamá porque el chamaco le estaba exigiendo el juego de video. Ya me iba a salir, hermano, de ese lugar, de ese negocio, que me regreso. Que me le quedo viendo al niño, que le digo: tu mamá no tiene la obligación de comprártelo. Se me queda bien. Tu mamá tiene la obligación de alimentarte, vestirte y tenerte un lugar para vivir. Y que seas feliz. Esa es la obligación. Pero comprar ese juego no es tu obligación. La dependiente de la tienda me empezó a aplaudir. Estaba en el Sam's. La dependiente de la tienda me dice: ya me salí, me alcanza la señorita, pues yo venía con unas leches nada más para mi esposa. Me alcanza la señorita y me dice: lleva media hora gritándole. Digo: no puede ser. ¿Y eso es lo que nosotros creemos? ¿Usted y yo creemos así? Yo espero que usted no crea eso. Que tampoco le permita a sus hijos que hagan eso. Porque no es tu obligación. Tampoco Dios está obligado a darte. Pero la soberbia nos hace creer que sí, que Dios está obligado. Me debería de dar, soy su hijo. Es más, yo traigo ofrendas y diezmos, Él debería de hacerme el milagro. Por eso dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Déjenme darle un ejemplo de esto. Y cómo este hombre, en el Evangelio de Juan, a los hermanos que están conectados, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Ya algunos dicen: no, es que ya no sabemos si a qué horas empiezan. Usted conéctese, hermano. A las 11 ya empieza a buscarnos y a veces empezaremos 11:10, 11:20, 11:30, 12, pero que empezamos. Amén. Juan capítulo 4, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor: vamos a leer desde el versículo 43. Juan capítulo 4, versículo 43 en adelante.
Comparte el video, si ya lo está viendo, compártalo. Creo que bendecir a mucha gente. Amén. Dice la palabra del Señor. 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Cómo estaba el hijo del oficial del rey? Enfermo. No se olvide de esto porque esta es la causa del milagro. Refiriéndose al oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la receta que le dio el médico. El hombre creyó la medicina que le dio el doctor. El hombre creyó. ¿Qué creyó el hombre? La palabra de Jesús. ¿Qué creyó el hombre? La palabra de Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, el oficial, refiriéndose al oficial, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Cómo estaba su hijo antes? Enfermo. Y en el siguiente versículo vimos que estaba muriendo. Ya se estaba muriendo. Y cuando el hombre regresa, ¿qué le dicen los siervos? Su hijo estaba vivo. Ahora déjeme decirle, aunque la Biblia no dice exactamente qué distancia había de donde estaba Jesús y el oficial, cuando el oficial estaba pidiendo el milagro, no nos dice exactamente qué distancia había, pero sí hay una distancia significativa por lo que sigue en el siguiente versículo. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. O sea, de cuando Jesús le dijo: vete, tu hijo vive, a cuando llegó ya habían pasado al menos un día, porque dice ayer a las 7. Ayer a las 7 de la noche, ayer a las 7 de la mañana, pero era un día antes. Tiempo suficiente que le dio para el oficial viajar de donde estaba con Jesús a su casa y encontrarse con la noticia de que su hijo vivía. Había una distancia considerable. Por eso el oficial le dice insistentemente a Jesús: vámonos ya, mi hijo se está muriendo. Si vamos a hacer el traslado de aquí a que lleguemos, mi hijo no va a sobrevivir. ¿Sí? Por eso la urgencia del oficial. No es porque fuera berrinchudo o por ser el oficial del rey quisiera el milagro inmediatamente. Simplemente había una urgencia, porque su hijo estaba a punto de morir. ¿Está conmigo? Ok. Luego dice: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál fue la primera señal? Convirtió el agua en vino. Esa fue la primera señal. La segunda señal, el milagro en el hijo de un oficial del rey. A mí me llamó mucho la atención la insistencia de este hombre porque Jesús fuera a sanar a su hijo. Miren, es interesante si leemos nosotros y tratamos de desmenuzar un poquito el texto de la palabra para que usted pueda ver quizás cómo es necesario cambiar nuestra manera de referirnos a Dios o acercarnos a Dios para que el milagro pase. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Qué milagro necesitas? ¿Sanidad? ¿Prosperidad? ¿Restauración en tu casa?
la liberación de alguien en tu familia, dejar algún tipo de adicción, dejar algún problema en tu corazón, una falta de perdón, una herida del pasado, reconciliación con tus seres amados, que regrese el hijo que se fue, que tu familia se salve y asista a la iglesia. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Qué milagro estás esperando que pase? Tal pareciera que nosotros le decimos a Dios, sí, yo tengo fe, Señor, por eso estoy aquí en la iglesia, por eso vengo, por eso leo la Biblia, por eso escucho el mensaje que el pastor predica, aunque tarde 2 horas, o tarde 3, como hoy, que va a tardar, no sé. Pero digo, yo estoy cumpliendo, Señor, tengo fe. Si usted observa, podríamos decir que este oficial del rey tenía fe o no tenía fe. Claro que tenía fe. Si no, no se hubiera acercado a Jesús. Y es interesante lo que nos cuenta el evangelista Juan. Miren, vamos a ir desmenuzando un poquito, ¿no? No voy a ir muy detenidamente en todo el texto, pero quiero mostrar algunas cosas que son importantes. Dice el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Solo para que lo recuerde usted de dónde salió, en este capítulo 4, es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Esa mujer que era de la ciudad de Sicar, ya le hablé unos días atrás de ella. Esta mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo y que Jesús le dice, ve y trae a tu marido, y que la mujer le dice, no tengo marido, y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, pero 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Y Jesús y la mujer dice, ¡oh! Eres profeta, porque te dije no tienes marido, ¿crees que soy profeta? Bueno, ahí es donde estaba Jesús, en Sicar, con esta mujer y con toda la ciudad de Sicar, porque cuando Jesús entró a la ciudad con los discípulos, la ciudad le dijo, quédate. Se quedó unos días, 2 días se quedó. Y 2 días después Jesús sale de la ciudad de Sicar y vuelve a Galilea. Recuerde que está en la región de los gentiles. Y se va a Galilea. Galilea era considerada una ciudad de gentiles por la mayoría de habitantes que había. Un gentil es una persona que no es judía. Y entonces Jesús decide ir a la ciudad, a la región de Galilea, porque está cerca para empezar, pero vuelve a la ciudad donde en algún momento hizo el milagro de convertir el agua en vino. Pero ojo, la gente de Galilea no solamente recordaba el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, no solamente recordaba eso, sino que la gente también recordaba los milagros que Jesús había hecho en Jerusalén. Lea conmigo. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Ahorita regresamos a ese versículo, es importante que se los diga. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. ¿Qué hicieron? Le recibieron. Hermano, hay gente que no recibía a Jesús. A pesar de que veían los milagros que Jesús hacía, no lo querían en su región, no lo querían en su ciudad, no querían que estuviera con ellos. Y unos no querían que Jesús estuviera con ellos, unos porque tenían miedo, porque no entendían de dónde Jesús tenía este poder para hacer milagros, pero otros porque Jesús los confrontaba. Y Jesús les decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y mucha gente no quería escuchar el mensaje de Jesús porque venía a trastocar sus tradiciones, venía a mover sus costumbres. Y Jesús cuando los confrontaba y cuando Jesús hablaba, ellos eran movidos en su interior y a nadie le gusta que lo muevan de su comodidad. Cuando estás bien a gusto, tirado ahí en el sillón viendo la televisión, dicen, hay que ir por tortillas. No quieres que te muevan, hay que lavar los trastes. Te transformas en un gremlin mojado. No, esos son nada más se reproducen. No, un gremlin que comió después de las 12 de la noche. Si no saben de qué estoy hablando porque están muy jóvenes, investiguen. Y entonces, había gente que no lo recibía, hermano, porque Jesús les movía su interior. Otra vez, los milagros de Jesús no solamente son para cambiar tus circunstancias externas. Los milagros que Jesús hace es para cambiar tu interior. Y aunque la gente veía los milagros de Jesús, no todos recibían a Jesús. Ya les he repetido muchas veces últimamente ese momento en que
entra en una ciudad, Jesús empieza a hacer milagros y la gente de la ciudad lo corre. Y es cuando Juan y Jacobo le dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Porque los corrieron de la ciudad, no los querían. A Jesús trataron de apedrearlo en varias ocasiones. Lea los evangelios. No crea que Jesús tenía un mensaje muy agradable o muy grato para la gente. El mensaje de Jesús era de desafío y de cambio. Pastor, pero era el reino de los cielos. Sí, hablaba del reino, pero para poder entrar al reino tienes que cambiar tu corazón. No solamente decir, ya soy cristiano, voy a entrar al reino. No, hermano, tiene que haber una transformación en tu interior para que seas partícipe del reino. Si no, somos como los escribas y los fariseos que nos paramos a la puerta y estamos juzgando a ver quién entra y quién no entra. Pero nunca entramos nosotros. Tiene que haber una transformación en nuestro corazón. Si solamente nos sentamos a juzgar lo que vemos con nuestros ojos, solamente juzgamos lo que oímos con nuestros oídos, hermanos, no participamos del reino. Estaba predicando el martes ahí en Facebook y me manda, no sé si alguno lo notó, pero alguien publica ahí, si quieren un mejor maestro, marquen este WhatsApp. En plena transmisión en vivo. Y yo digo, wow, porque este hermano está, hasta lo saludé al hermano, hermano fulano, qué gusto, sé que es de Argentina, hermano, qué gusto, y de repente dice, si quieren un mejor maestro, llamen a este WhatsApp. Dije, caray, ¿qué estoy diciendo mal? Y después dice, es que tú te escondes detrás de tu barba. Pues no, si fuera más larga, a lo mejor sí me logro esconder. No, pero es que tienes muchos libros como los adventistas. Y me gusta mucho leer. No, pero es que, a ver, mándame fotos y videos de tu iglesia, a ver cómo adoran, cómo se visten las mujeres. Le digo, ¿acaso piensas congregarte con nosotros? ¿Quieres formar parte de nuestro ministerio? ¿Vas a empezar a ofrendar y a diezmar en nuestra iglesia? Te mando los videos que quieras. Pero si no lo vas a hacer, solamente estás juzgando. Te voy a mandar las enseñanzas de mi maestro y me mando 3 enseñanzas. Las 3 las escuché. Y solo con la primera le dije, tuvimos una conversación por WhatsApp, vio mi número de WhatsApp y me mandó mensajes por WhatsApp. Y le digo, me manda los audios, y solo con la primera le digo, mira, en la primera enseñanza tu maestro dice que seamos como en el Salmo número 1. En el Salmo número 1 dice, es enseñanza de tu maestro, le digo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el maestro, tu maestro explica que la silla de escarnecedores es aquel que se sienta solo a juzgar a los demás, a criticar a los demás, a sentenciar condenas sobre los demás. Ese es un escarnecedor. Le digo, eso que tú estás haciendo con nosotros como iglesia, no estás poniendo en práctica lo que tu maestro te está enseñando. Dice, pues márcale a mi maestro y me manda el WhatsApp de su maestro. Y terminó una conversación. No se crea, no es fácil salir en público, en las redes sociales y exponer una enseñanza ante muchos que pueden juzgar la enseñanza. Ahora, no me asusta porque tenemos, creo, la gracia y el favor de Dios para responder a cualquier cuestionamiento. Y la sabiduría y el conocimiento para poder responderlas, por la gracia del Señor. Pero a Jesús no le recibían, volviendo al tema, a Jesús no lo recibían todos. Cuando tú enseñas del Evangelio y compartes lo que yo te enseño aquí con tu familia, con tus amigos, y le dices, es que el pastor nos habló de esto, y llegas bien contento y quieres compartir lo que Dios te habló a través de este mensaje, además de a lo mejor dentro de las 2 horas que yo hablo, Dios te habló en 15 minutos, y dices, bueno, lo demás no lo recuerdo, pero sí recuerdo esto. Y eso que Dios pone en tu corazón, lo quieres compartir, ya vas a empezar con tu religión, ya vas a empezar tú y tu pastorcito. Ya tú y tu iglesia. Y ya vas a empezar con eso. Y usted batalla, hermano, no se ofenda, no se sienta mal. A Jesús no lo recibieron. En muchos lugares no lo recibieron. Ahora, el tema no es de quienes no lo recibieron, porque en este pasaje que acabamos de leer, sí lo recibieron. Y recibieron a Jesús. Y lo recibieron por 2 razones. Una, por el milagro que había hecho antes allí en Caná de Galilea, que era convertir el agua en vino. Y por los milagros que vieron a Jesús hacer en Jerusalén. Porque Jesús, recuerden que Jesús venía de las fiestas de Jerusalén cuando llegó ahí con la mujer samaritana, ahí en la región de Galilea, en Samaria.
Y entonces ahora está en Galilea, y ellos que estaban en Galilea, también fueron a las fiestas y vieron los milagros que Jesús hizo. Entonces, cuando lo ven que llega a la región de Galilea, lo reciben los galileos. Dicen, bienvenido, pásale Jesús, qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que llegaste, dice la Escritura. Cuando vino a Galilea, estoy en el versículo 45 de Juan capítulo 4. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando él estaba ahí entre toda esta gente, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ojo aquí, no es que el oficial del rey viviera en Capernaum, estaba en Capernaum. Recuerde que tardó casi un día o menos de un día, al menos unas 12 horas, para llegar a su casa. Si a las 7 de la mañana Jesús hizo el milagro y llegó al otro día, tuvo que haber sido 24 horas después al menos. Pero si el milagro Jesús lo hizo a las 7 de la noche y el oficial llegó al otro día, al menos fueron 12 horas de viaje. Entonces hubo una distancia, hermano, de al menos 12 horas. Yo considero que lo menos que viajó este oficial fueron 12 horas. ¿Qué hacía en Capernaum? Asuntos del rey. No fue a buscar a Jesús. Oyó que Jesús llegó a Capernaum. No estaba buscando a Jesús, oyó que Jesús llegó y sabía de la fama de Jesús. Cuando escucha que Jesús está en Capernaum, mire, dice, ya ve en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Es decir, el oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. El hombre estaba en sus asuntos trabajando. ¿Tenía fe? Sí tenía fe. Se acercó a Jesús. Pero fíjense que era una fe, no quiero decir una fe equivocada, como una fe incompleta. Como si le faltara entender completamente quién es Jesús. Lo digo en otras palabras. Lo que a este oficial le faltaba era conocer a Jesús. Había oído de él. ¿Se acuerdan de Job? Job, aquel que fue tocado por Satanás. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 1, que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, temeroso era. Job era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso no lo decía Job, lo decía Dios de Job. Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? ¡Wow! Que Dios te presuma así delante de Satanás es porque algo tienes, hermano. Pero si Dios te presume de esa manera delante de Satanás, te pone en el ojo de Satanás. Porque cuando Satanás viene y se presenta delante de Dios, ahí en el libro de Job, lo lee usted después con calma, dice Satanás que se presentó junto con los demás ángeles, se presenta delante de Dios, y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y Satanás le dice, de la tierra, de andar merodeando en la tierra, haciendo de las mías en la tierra. Y Dios le dice a Satanás, ¿ya viste mi siervo Job? Porque seguramente las quejas que traía Satanás delante de Dios, como lo dice la Escritura, que él era un acusador. Satanás es un acusador de los hijos de Dios. Seguramente Satanás se presenta delante de Dios y le dice, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, pero seguramente Satanás se presenta delante de Dios y le dice, sí, vengo de la tierra, acabo de ir a Bellichalco, y los que se dicen ser cristianos, si te contara dónde andaban el domingo pasado. Hoy sí están, mira, golpe de pecho ahí en la iglesia, pero el domingo pasado, te los enseño. Y sé sus nombres, y sé dónde viven, hasta video tengo. Eso es lo que hace Satanás. Ahora no se asusten, no se preocupen, nosotros no hacemos eso aquí. Satanás sí. Y Satanás seguramente le dice al Señor, vengo de la tierra y de rondar por ella. Y el Padre, Dios, le dice a Satanás, ok, sí es cierto, Valle de Chalco hay muchos cristianos que no son, que les cuesta todavía. Que fallan, que batallan todavía, que les llama la feria, que les llama la fiesta y ahí van, ok. Sí, pero ¿ya viste? Ahí en Valle de Chalco, donde fuiste a darte una vuelta, ¿ya viste a mi siervo Arturo? Amén. ¿Ya viste a mi sierva Sandra? Amén.
Y Satanás dice, ¿qué? Mi siervo, ¿ya lo viste? Perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ay, no me hubieras dicho. Y dice Satanás, sí, Arturo te sigue y te busca porque le das todo. Déjame toco sus bienes y vas a ver cómo reniega de ti. ¿A cuánto les ha pasado que de repente les tocan todo y ¡Dios! ¿Por qué? Y dice la Biblia que Satanás tocó a Job. Bueno, no a Job, sus bienes. Perdió su cosecha, perdió su ganado y perdió a sus hijos, todos el mismo día, casi al mismo instante. Y Job le dice a su esposa, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Cuando uno le pasa, hermano, yo no sé usted, pero yo me pego en el dedo chiquito del pie y ¡ay, Dios! ¡Ay! Estaba contando hace 8 días que me rebasa un camión que casi me pega en la camioneta y ya estaba yo recordando que Dios es bueno a este hombre. No sé si a usted le pasa, yo sí, de repente pierdo el control, de repente me olvido quién soy, de repente me olvido quién está conmigo. Cuando siento el agua hasta el cuello, de repente empiezo desesperado y angustiado, ya no sé qué hacer. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Se me olvida que Dios está conmigo. Por eso digo que es una fe incompleta, no una mala fe, no una fe desenfocada, sino es una fe incompleta, una fe que necesita perfeccionarse. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba tu fe, hermano, no prueba tu capacidad. Dios no prueba tu fuerza. Dios no prueba tu salud. Dios no está probando. Algunos teólogos dicen, Dios prueba el carácter. No, yo no creo que Dios pruebe el carácter. Dios forma el carácter, pero no prueba el carácter. Porque nuestro carácter es débil. Nuestro carácter es un carácter de condiciones humanas, marcado por sus circunstancias. Por eso yo no creo que Dios pruebe el carácter. Dios prueba la fe. Pero Dios prueba los corazones. Sí, Dios prueba los corazones. Pero cuando prueba los corazones, está probando la fe en el corazón, no la capacidad del corazón. Hermano, Dios no prueba cuánto lo amas. Porque si Dios probara cuánto lo amamos, todos tronamos. Todos estamos arruinados, todos estamos mal. No amamos a Dios lo suficiente. Honestamente, seamos honestos, no amamos a Dios lo suficiente. Queremos amarlo por completo, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu. Queremos amarlo con todo. Ese es nuestro anhelo, pero no lo hacemos. Porque preferimos ver televisión en lugar de leer la Biblia. Preferimos irnos a una fiesta que estar en la casa del Señor. Preferimos gastarnos en lo que nosotros queremos, que traer una ofrenda al Señor. No lo amamos lo suficiente. No lo amamos con todo nuestro ser. Entonces, si Dios probara cuánto lo amamos, reprobamos, no calificamos, no somos aptos discípulos de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, si me amas, si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Si verdaderamente quieres ser mis discípulos, guarden mis mandamientos. ¿Cuánto lo hacemos? Y no estoy hablando de los 10 mandamientos de las tablas de Moisés, ni estoy hablando de los 367 mandamientos que tiene el Antiguo Testamento. Estoy hablando de los 2 mandamientos que Él nos dejó. Porque eso dijo, en 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esos 2 mandamientos estaríamos guardando los mandamientos del Señor. ¿Los guardamos? No. Porque todavía nos peleamos con el vecino, con la vecina. Todavía nos enojamos con el marido, con la esposa. Nos enojamos con los hijos, nos enojamos con los padres.
Y no te estoy hablando de que ames al prójimo al que no conoces, peor menos. Estoy hablando de los que deberías de amar, que son los que amas y los que te aman. Y no lo hacemos. Entonces no estamos guardando los mandamientos del Señor. No estamos cumpliendo con amar al Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. No estamos cumpliendo con eso. Y no se diga de amar a Dios. Entonces, si Dios nos calificara o Dios probara el amor que tenemos por Él, reprobamos todos, ustedes y yo juntos, todos, ni pasamos ni en extraordinario ni de panzazo. Ni en recursamiento pasamos. Porque no amamos a Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora no se sienta mal, ni se sienta culpable, ni se sienta diciendo, ay, no amo a Dios. No. Queremos hacerlo. Yo no sé ustedes, pero yo quiero amar a Dios con todo mi ser. Entonces Dios no prueba tu amor por Él. No está probando cuánto lo amas. El engaño de Satanás es, como no viniste hace 8 días el domingo a la reunión, es hacerte sentir mal. ¿Ya ves cómo no amas a Dios? ¿Ya ves, hipócrita? ¿Para qué te engañas? Ahí está, tu corazón estás batallando. Sí, ya no voy mejor. No, hermano. Porque Dios te recibe. Mire, acuérdese de los textos bíblicos. Acuérdese de todo lo que le hemos enseñado. El hijo pródigo se fue menospreciando a su padre. ¿Se acuerda de ese pasaje? En Lucas. El hijo pródigo le dijo a su papá, papá, dame mi herencia. Oiga, hermano, le está diciendo a su papá, ¿por qué no te mueres? Te estás tardando. Porque si estuvieras muerto yo ya tendría mi herencia. Pero no te mueres. Y por lo que veo vas a tardar todavía un rato. Así es que adelántame mi herencia. Sí, hermano. Imagínense que un día su hijo diga, oye, ¿como para cuándo piensas ya? Tengo una necesidad por ahí. ¿Se imagina? ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, ese ejemplo que estoy poniendo absurdo, que parece ridículo, que parece ofensivo para respecto a la relación que puedas tener con tus hijos, ese es el ejemplo que pone Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y sabe qué hizo el papá? El papá no le dijo, ¿acaso ya no me amas? ¿Sabe lo que hizo el papá? Le dio su herencia. Y el hijo agarró toda su riqueza, bueno, todo lo que le había heredado su padre, lo que le heredó en vida, y agarró su herencia y se la llevó y se malgastó. Se alejó de su papá lo más que pudo, hermano. A eso no dice la Biblia. Se alejó de su papá lo más que pudo, se fue a una región lejana y ahí se gastó todo lo que su padre le había dado. Y cuando regresa, cuando reacciona, dice la Biblia que el muchacho volvió en sí, se despertó, se dio cuenta que estaba mal y dijo, en la casa de mi padre, los siervos viven mejor que yo. Voy a regresar, le voy a decir a mi papá, papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hazme uno de tus siervos, aunque sea. Ya no me hagas tu hijo, hazme tu siervo. Y cuando iba volviendo el hijo, el papá lo miró a lo lejos y el papá corrió hacia el hijo y lo abrazó y se le colgó en el cuello y lo besaba a su hijo. Y le ordenó a sus siervos, cámbienle sus ropas, tráiganme el anillo. El papá tomó su anillo y se lo puso en el dedo, cámbienle los zapatos, báñenlo, hacenlo y maten el buey más gordo que tenemos en el corral y háganlo en un guisado. Vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ahora vive. Y dice el Señor Jesús, así es vuestro Padre. Por eso el amor no es lo que Dios prueba en tu vida. No es ver cuánto lo amas. Dame Dios, dame. Dios dice, ¿qué no me amas? Dios no está viendo cuánto lo amas por lo que le pides o por lo que le das. Eso no es lo prueba el Señor. Eso va a ser algo natural en ti. O lo amas o no lo amas. Así de sencillo. O amas a Dios o no amas a Dios. Y sabe, tan Dios no prueba nuestro amor, que dice la Biblia, que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Ni siquiera tu amor a Dios es mérito tuyo. Es su amor en ti.
Así es que Dios no va a probar tu amor. Dios no va a probar cuánto lo amas. Ahora, ¿tienes que amarlo? Sí. ¿Te conviene amarlo? Sí. ¿Debes de buscar amarlo con todo tu ser? Claro. Ámalo con todo tu ser. Con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con tu espíritu, con tus fuerzas. Ámalo con todo tu ser. Como el mandamiento de Jesús nos dice. Ámalo así. ¿Dios va a probar eso? No. Si tú vienes aquí de rodillas y le dices, Señor, te amo, Él ve tu corazón. Y Él dice, sí, sí me amas, pero todavía amas más esto. Tienes prioridad por esto. O sea, todavía no soy el primero en tu vida. Sí me amas, pero no soy el primero. En tu lista de amor vengo siendo como el sexto, séptimo. Si tienes la opción de elegir, si tú vienes delante de Dios y le dices, te amo, Él va a ver tu corazón y va a ver que sí lo amas, pero no es lo primero. No lo amas con todo tu ser. No lo amas con todo tu cuerpo, no lo amas con toda tu alma. Tu alma todavía ama otras cosas antes que a Él. Y Él lo sabe. Y no lo podemos engañar. ¿Y acaso Dios te dice, ay no, hazte para allá porque no me amas? ¿Dice eso? No. ¿Sabe quién rechaza? Los soberbios. A eso sí rechaza. Por eso cuando este hombre se acerca, vuelvo otra vez al pasaje de Juan. Cuando este hombre se acerca con fe o no? Sí. Sí se acerca con fe. ¿Qué es lo que le impulsa la fe? ¿Qué es lo que le mueve la fe en su corazón? El amor que tiene por su Hijo. No por Dios, por su Hijo. Note esto, hermano, por favor. Porque yo espero que le abra el entendimiento. El amor, ¿por qué? Por su Hijo. Y nosotros buscamos a Dios y queremos un milagro porque lo amamos. No, hermano. Seamos honestos con nosotros mismos. No seamos soberbios. Seamos honestos con nosotros mismos. Cuando necesitamos un milagro, ¿por qué queremos ese milagro? ¿Porque amamos a Dios? Porque queremos darle gloria a Dios. Gracias Dios por este milagro y testificarle al mundo y publicar en redes sociales que Dios hizo un milagro en tu vida. No, hermano, publicas otras cosas. Publicas de partido político, publicas memes de violín, publicas videos de famosos, el chisme del día, o que acaba de pasar, ahí lo publicas. Pero ¿publicas el milagro que Dios hizo en tu vida? No. Aquí disfrutando de la fiesta. Ahora, ¿está mal? No se ofenda. ¿Está mal eso? No. ¿Dios te va a condenar al infierno por eso? No. No se asuste. Ay, yo no voy a publicar nada porque el pastor me anda espiando ahí con lo que publico. No. Tenga miedo. Mire, si yo quisiera regañarlo ahí mismo, le pongo, arrepiéntete, pecador. ¿Por qué no veniste a la iglesia? Pero andas bien de fiesta. Él se lo hubiera puesto. Y todos tus amigos se hubieran enterado que eres cristiano, que no obedeces a tu pastor y que no te congregas. Pero no lo hago. Y no lo hago porque ese no es el propósito mío como pastor, hermano. ¿Sí está conmigo? ¿O no? No se ofendan, ¿eh? Estoy pisando caños, pero está bien. Acuérdense que el trabajo es desde adentro para cambiarlo de fuera. Cuando queremos un milagro, no queremos un milagro porque amamos a Dios. Queremos un milagro porque amamos algo más. Puede ser un milagro para tus hijos, un milagro para tu economía, un milagro para tu matrimonio, un milagro para tu cuerpo. Pero no un milagro porque queremos demostrar que amamos a Dios. Y no está mal. Entienda esto. Dios no te sentencia. Insisto, Dios no prueba tu amor. Si tú le pides un milagro para que sane a uno de tus hijos, porque amas a tus hijos, porque amas mucho a tus hijos, y tú dices, Señor, hazme este milagro para mis hijos. ¿Usted cree que Dios se ofende porque amas a tus hijos? Hermano, Dios no está compitiendo por tu amor. Aunque hay muchos predicadores que dicen, sí, ¿por qué pones en competencia el amor de Dios con tu pareja? Por eso dice el Señor, dejarás a tu padre y a tu madre y me buscarás. No.
Junté como 4 versículos ahí en uno solo. Dios no prueba tu amor. Si necesitas un milagro, lo que Dios mira cuando tú lo buscas a Él es tu fe, no tu amor por Él. ¿Está conmigo? Ahora yo espero, y este es la médula de mi mensaje, esto es lo que usted tiene que escribir con pluma roja ahí en su Biblia y escribirlo para siempre, decir, esto es, bueno, yo espero que el milagro que Dios haga en tu vida haga crecer tu amor por Él. Que el milagro que Dios haga en tu vida haga crecer tu amor por Él, no por lo que hizo, no por el milagro, por Él. Porque de repente, Señor, hazme el milagro, quiero pagar mis deudas. Pasa el milagro, pagas tus deudas y amas más tu tarjeta de crédito. O amas más tu cuenta en el banco. Ay, Señor, queremos un auto nuevo. Alguien me dijo, ya está bien sucia tu camioneta y ya se parece a tu Subaru. Yo no amo mi camioneta. Milagro que Dios nos hizo. Nos sirve, vamos, venimos, viajamos, subimos, estamos. Pero no le dedico, hermano, yo no le dedico más tiempo a ese vehículo que al Señor. Y le digo, es que hay que traerla limpia. Pues sí, cuando tenga tiempo la limpiaré. Cuando tenga chance la voy a limpiar y la voy a aspirar. Ha habido ocasiones que lo he hecho. ¿Sabe cuánto me tardo en lavar esa camioneta? 3 horas. Desde que le empiezo a aspirar y a lavar. Son 3 horas. Señor, es mucho tiempo para un carro. Hay cosas más importantes que un carro. A veces ya cuando estoy terminando, ya lo último, se ensució aquí. Ya estoy cansado de estar dedicando tanto tiempo a ese vehículo. No amo ese auto, no lo amo. Le agradezco a Dios por él. Pero de repente cuando sucede un milagro en nosotros, amamos el milagro más que al que hizo el milagro. Por eso, cuando tú necesitas un milagro, Dios no está mirando tu amor, Dios está mirando tu fe. ¿Qué es lo que mira Dios? Tu fe. No vengas con cuentos chinos al Señor diciendo, no, Señor, si tú me haces este milagro, así me voy a portar bien y te voy a amar y voy a dejar de hacer esto y lo otro. No, hermano, no hagas promesas. Demuestra tu fe. El hombre se acerca a Jesús porque su hijo se está muriendo. Lo que mueve el corazón de este hombre es el amor de su hijo. Sabe, ha escuchado de Jesús. Ha escuchado que Jesús hace milagros. Y a lo mejor tú has escuchado que Jesús hace milagros. Me has escuchado a mí, has escuchado a otros. Estás esperando que pase un milagro en tu vida. Ay, ya, Señor, hazme este milagrito, por favor. Solo te pido este, ya no te voy a pedir otro. No sé si te lo ha hecho, yo sí lo he hecho. Le digo, ya no te voy a pedir, nada más este y ya, te prometo que ya no vuelvo. Pasa el tiempo, nada más este, Señor, nada más este y ya. Porque así somos. No se ofenda por ser así. Pero piense, el milagro que Dios está haciendo en tu vida te está llevando a amarlo más. A entender que Él es un Dios de misericordia. Que su gracia es más grande que tu pecado. Que aún siendo pecador, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Mire, yo veo a este hombre, Jesús no le dijo, arrepiéntete y te hago el milagro. Ven a la iglesia y te hago el milagro. ¿Le dijo eso? No, hermano, no le puso ninguna condición, ninguna. Porque lo que Jesús miró fue su fe, no su corazón, no qué tan pecador era, ni dónde se congregaba, ni cuánto tiempo llevaba en la iglesia, cuánto tiempo esperaba este milagro. No, lo que miró fue la fe con la que se acercó. El hecho de acercarte a Jesús ya es un principio de fe. Quizá una fe imperfecta como la de este oficial del rey. Quizá una fe imperfecta como la que he tenido muchas veces cuando oro por un milagro. Quizás a veces yo he tenido que decir al Señor, Señor, yo no sé si estoy creyendo bien o estoy orando bien, pero necesito este milagro. Necesitamos ser humildes para reconocer que nuestra fe no es la suficiente para él, porque el milagro no ha pasado, hermano. ¿Y por qué digo que era una fe incompleta? Porque el hombre sabe que Jesús puede sanar a su hijo, pero el hombre cree que solo si Jesús va a su casa, sanará a su hijo. Ven a mi casa, le dice, ¿no? ¿Dice eso? Ven a mi casa porque mi hijo está muriendo. El hombre cree que solo si Jesús va a su casa, el milagro sucederá. Tu fe es imperfecta o incompleta, no imperfecta,
Bueno, sí, imperfecta está bien citado, está bien dicho, porque así lo dice Santiago. Dios prueba nuestra fe para que seamos perfectos. Entonces, tu fe imperfecta, te puedes dar cuenta que tienes una fe imperfecta cuando quieres que Dios haga el milagro de la manera que tú quieres. Si tienes un problema financiero, ay Señor, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Que se muera mi tía la rica. No sabes si tienes una, pero que se muera, que me herede a mí. Ay Señor, que mi marido ya haga esto, por favor, ya, que se levante temprano, porque es un holgazán. Y quieres que Dios haga el milagro como tú quieres. Eso es una fe imperfecta. ¿Sí está conmigo? Esperamos que Dios obre, haga, actúe, se mueva como nosotros queremos que lo haga. Si vas a hacer esto, Señor, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Otra vez, queremos que Dios resuelva el problema sin intervenir en nosotros. Y por eso queremos que haga el milagro como nosotros queremos. El hombre le dice, ven a mi casa. Porque mi hijo se muere. Mi hijo se está muriendo. Ven a mi casa para que mi hijo no se muera. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, sí, vamos, vamos. ¿Le dijo eso? No. Vete, tu hijo vive. Y ya, se acabó. Pastor, ore por mí para que sane este dolor. En el nombre de Jesús, Señor, quita este dolor. Ya eso debería bastarte. Ay, no, ni oró, ni traía ganas del pastor. Seguramente ya vio mi sobre que no le eché nada. Por eso oró sin ganas. No, hermano. Debería bastarte. Porque lo que está en juego no es la oración del pastor. Lo que está en juego es tu fe. ¿Sí está conmigo? Ayer me dice el profesor, oye, me duele mucho mi cadera, me está doliendo bastante. Y de repente mi esposa se paró y dice, no puedo, me está doliendo. Y la agarro, le pongo las manos en el nombre de Jesús, cancelo toda lesión. A los 10 minutos íbamos a comprar la despensa, unas cosas que necesitamos para la despensa. Y cuando se sube al carro, veo que se sube. Y cierra la puerta. Me subo yo, ¿estás bien? Sí, ya no me duele nada. No es una oración mágica. No hay rayitos que salgan de mis manos. No le cambié la batería. No hicimos ningún ritual. Solamente oré. Y ya. Hermano, necesitas otra cosa. ¿Necesitas qué? Fe. ¿Qué? Fe. Fe. Pastor, pero es porque he faltado todo el mes a la iglesia. ¿Te pregunté eso? Le preguntó Jesús al oficial, ¿y en qué iglesia te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Cuándo ofrendas? ¿Cuándo diezmas? ¿Le dijo eso? No. Chilo, para acá no suena. ¿Le dijo eso? No. No le dijo eso. Y primero cuando dice el silencio, le hizo no. Ese es el pastor. Entonces, lo que Dios prueba es la fe. ¿Jesús podría haber ido a la casa del oficial? Sí, pudo haber ido para allá. Pudo haber hecho las cosas como el oficial quería. Mire, pudo haberlo acompañado durante todo el camino, irle predicando, mira, Dios es milagroso, yo puedo hacer ese milagro, he hecho esto, he hecho lo otro, sané a casa, sané a un ciego, sané a un paralítico, un sordo, yo he prosperado aquí, multipliqué los panes, no supiste que convertí el agua en vino. Hermano, 12 horas predicándole a Jesús, pudo haber hecho eso, 12 horas predicándole, para convencerlo que el milagro podía pasar. ¿Lo hizo? No. Solamente le dijo, ve. Ni siquiera le dijo, vete a tu casa y ve y come a tu hijo. Le dijo, ve, tu hijo vive. Es todo lo que le dijo. Para mí esto es una muestra en que el hombre, el oficial, mostró humildad por su milagro. Él pudo haberse enaltecido, yo soy el oficial del rey. No estás hablando con el que vende tacos en la esquina. Soy el oficial del rey. Traigo carruaje, último modelo, con camellos último modelo. Doble joroba para agarrar potencia.
y te va a llevar ahorita en carruaje a 40 kilómetros por hora volando. Nos vamos a ir ahorita. 40 kilómetros. Nos vamos a ir volando ahorita. Así es que, alístate y vamos. ¿Le dijo eso? No, ¿sabe qué hizo el hombre? Ok. Si esa es tu palabra, la creo. Creo tu palabra. Fíjese, lo dice así. Versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, le dijo, y se fue. Cuando terminamos la reunión aquí el domingo, no sé si usted se ha dado cuenta, yo lo observo, yo lo hago. De hecho, a mí me gusta escuchar las prédicas de lo que enseñé, la última enseñanza que di la vuelvo a escuchar. Creo que las 5 o 6 reproducciones que tienen los videos son mías. Y vuelvo a ver las prédicas, y las vuelvo a escuchar, y estoy escuchando la repetición, y pongo atención a lo que digo, a lo que enseño, pero también pongo atención a la oración. ¿Ha visto usted que hay oraciones que son largas? Al final, cuando terminamos la reunión, hay oraciones que son cortas. Hermano, no es por el tamaño de la oración que espero yo que el milagro pase, o que lo que estoy pidiendo a Dios espero que pase, sino es lo que le estoy creyendo a Dios después de haber enseñado todo lo que le enseñé y haberle dicho todo lo que le dije. Espero, porque creo lo que le estoy enseñando, creo que lo que le enseño tenga un efecto de cambio, de transformación, de bendición para su vida. Eso es lo que estoy esperando que pase. Entonces no es por oración larga, no es por una oración corta, no es por la cantidad de palabras con la que yo le pueda convencer, sino cuánta fe tú le pones a lo que escuchas. Si yo le digo, hermano, prepárese para un milagro, usted dice, convénzame, pastor. Convénzame que el milagro viene. Hermano, por más que le predique, no lo va a convencer. Por más que le hable bonito, por más que use palabras convincentes, no me voy a convencer. Porque no se trata de cuánto yo lo pueda convencer a usted de que el milagro está por suceder, sino cuán dispuesto usted está a bajarse de su soberbia, a ponerse en un estado de humildad para decirle al Señor, lo que tengas que hacer, hazlo, Señor. Si vas a hacer un milagro, hazlo. Y si tienes que entrar a mi vida para transformar mi vida y transformar yo mis circunstancias, hazlo. ¿Qué tan dispuesto está en que Dios intervenga en su vida? Que Dios te quite lo que no le sirve. Recuerdo hace algún tiempo, estaba platicando con un joven, estábamos hablando de algo y el joven me dice, oye, pero tú haces esto. Digo, no, ya no. Me dice, no mientas. Yo sentí tan feo, porque en ese momento de confrontación, recordé todas las veces que lo había hecho. En ese momento que me confrontó este joven, yo dije, híjole, ¿cómo le demuestro que ya no? Si todo el tiempo que él me vio que lo hice, lo que él tiene grabado en su cabeza es que sí lo hice. Porque él no ha visto cuando no lo ha hecho. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo te recuerda todas las veces que te equivocaste, pero no te recuerda todas las veces que acertaste. El diablo te recuerda todas las veces que has orado y que no has recibido un milagro. Y dices, ay, ya oraste un montón, te la pasaste en ayuno, te la pasaste orando, te la pasaste pidiendo y el milagro no sucedió. Pero el diablo no te va a recordar la vez que oraste sencillito, cortito y le dijiste, Dios, ayúdame, y el milagro sucedió. Eso no te lo va a recordar, hermano, porque no le conviene al diablo que tú tengas fe. Yo he visto los milagros más extraordinarios en mi vida por oraciones cortas, no por oraciones largas. Ahora, no le estoy diciendo que ore corto siempre. Cada quien ora lo que necesita orar. ¿O no? ¿No es eso lo que le he enseñado? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? Lo que sea necesario. Si necesitas orar un día, ora todo un día. Si necesitas orar una hora, ora una hora. Si necesitas orar 15 minutos, ora 15 minutos. Si lo único que te sale es, Señor, ayúdame, y eso es suficiente, porque tu fe está activa, está dispuesta a creer que Dios puede hacer milagro, y eso es suficiente. El milagro sucede, hermano. No es por la cantidad de oración. ¿Sí está conmigo?
Y le pongo un ejemplo. En este caso, Jesús le dice al oficial del rey, le dice, ve, tu hijo vive. Es todo lo que dijo. Pero recuerda a un ciego que Jesús oró por él y dice que vino y oró por él. Y cuando el ciego abrió los ojos, él no veía. Y Jesús volvió a orar por él. La primera vez que oró Jesús le dice, ¿ves? Y el ciego dijo, no, veo los hombres como siluetas de árboles. Y Jesús vuelve a orar por él. Y después de que vuelve a orar por él, el milagro se completa. Si mismo Jesús tuvo que orar lo que era necesario, ¿por qué nosotros creemos que no es que deberíamos de hacer oraciones muy largas o oraciones muy cortas? Porque las que le funcionan al pastor son las cortas. O no me voy a decir, cuando vaya a orar por usted, no, pastor, pero una cortita de esas poderosas, no resulta. Ahora de esas que, breves. Decía, entre más breve, más milagro. Al rato va a decir nada más diga amén. Entonces no es el tamaño de tu oración, es tu fe. Y este hombre tenía una fe incompleta, una fe imperfecta, que tenía que ser perfeccionada. Y Jesús lo desafía diciéndole, ve, tu hijo vive. Hermano, no le dio explicaciones. Me encanta esto porque no le dio explicaciones. Tienes que creer lo que yo estoy diciendo. No le dijo nada. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se vistió de humildad, dijo, ya habló la palabra, ya dijo lo que tenía que decir, voy a creer. Y se fue. Yo no me imagino 12 horas de camino con una incertidumbre. Hermano, no había celular. Si hubiera celular, ¿qué hubieras hecho tú? Le marcas luego, abres la aplicación del banco a ver si ya me depositó el señor. Rápido estaría viendo ahí. Ya tengo papá. O ya le hablo a mi viejita a ver si ya me perdonó. Fueron 12, por lo menos quedamos que eran 12 horas. Fueron por lo menos 12 horas de camino en incertidumbre, en no saber si su hijo vivía o moría. Se había acertado en acercarse a Jesús y pedirle el milagro. No sabía. Hasta que llegó a su casa y sus siervos salieron corriendo. Cuando lo vieron que venía en su carruaje, último modelo, camello doble joroba, que llegó el oficial del rey. Y va llegando, salen los siervos y le dan la nueva noticia. Tu hijo vive. Con esto termino. ¿Sabe qué es lo que me encanta de este hombre que se humilló? No se exaltó a sí mismo, sino se humilló. ¿Sabe qué me encanta? Que preguntó, ¿a qué horas pasó esto? ¿Desde qué horas mi hijo se siente bien? Y ellos le dijeron, como a las 7. Ayer como a las 7. Él empezó a mejorar. Y él dijo, es la hora en que Jesús soltó la palabra y creyó más. Y no solamente creyó él, sino que le compartió la fe a su familia y le dijo, si mi hijo vive es porque Jesús hizo el milagro. Y toda la familia creyó. Cuando el milagro pasa en tu vida, ¿qué dices? No, es que yo me la paso ahorrando y yo me la paso administrando sabiamente. No, yo fui y hablé con mi mujer y la convencí de que esto tenía que continuar. ¿A quién le das la gloria cuando el milagro pasa? ¿A quién le das la gloria cuando algo bueno te sucede? ¿A tus méritos, a tu capacidad, a tu talento, a tu habilidad, a tu conocimiento, a tu destreza? Eso es soberbia. Por eso digo que me encanta lo que hizo este hombre, porque se humilló, reconoció que Jesús podía hacer el milagro. Jesús le da la palabra y dice, ok, no voy a discutir contigo, si esa es tu palabra, voy bajo tu palabra. Llega, recibe la noticia que su hijo sanó. A la hora que Jesús dio la palabra, ¿quién dice? No, fue Jesús, no fui yo. Ni siquiera digo, es que yo busqué a Jesús. No dijo eso, sí. Crean en mí porque yo soy el bueno que buscó la solución. No, eso es él. Recuerdo mucho a unos pastores que cuando mis hijos se enfermaban, yo corría con ellos y les decía, pastor, ¿puede orar por mi hijo? Está enfermo. En mi sobre de diezmo y ofrenda ponía ahí, ore por mi hijo porque se enfermó otra vez. Ya les he testificado que mis hijos estaban enfermos una semana, y una semana se enfermaban y una semana sanaban. Una semana enfermaban y una semana, así los teníamos continuamente. Y una quincena era para consultas y medicamentos y la otra quincena para pagar renta y vivíamos ahorcados todo el tiempo.
Y yo me acercaba a este pastor y le ponía ahí en mi sobre, ore por mi hijo que se fue, porque se enferma y ya no queremos que esto siga pasando. Y en una ocasión le digo al pastor, pastor, es que mi hijo se enferma mucho. Y me dice este pastor, mira, en Chalco hay un médico pediatra que es buenísimo. Ah, sí, sí, es muy bueno. Él le pega y cura a los chamacos. Ahí vamos con el médico pediatra. Carísimo, medicamentos carísimos. Y mis hijos seguían enfermos. Hermano, ¿a quién recomiendas cuando algo bueno te pasa? No, ve con el médico fulano, ve con el abogado fulano, ve con la comadre fulana, ve con el político fulano. ¿A quién recomiendas cuando algo bueno te pasa? Me encanta lo que hizo este hombre. Nosotros tuvimos que venir a Jesús porque ya estábamos hartos de gastar nuestro dinero en médicos y medicina. Dijimos, no, ya no más. Mi esposa se puso a orar, yo me puse a orar, oramos los dos, oramos con nuestros hijos y oramos y dijimos, ya, no más. Y desde entonces, gracias a Dios, la necesidad de ir al médico ha sido muy, muy poca. Ya no es una fuga. ¿Qué está haciendo una fuga en ti? ¿En quién estás confiando? ¿En qué estás dependiendo? Necesitamos a Jesús. Y este hombre, después de que recibió el milagro, le dice a su familia, no fui yo, fue Jesús. Y toda la familia creyó en Jesús. ¿En quién cree tu familia? En la doctora, ¿cómo se llama esta? La doctora Polo. Hay que ver a la doctora Polo a ver qué consejos nos da. Hermano, ¿en quién confías? ¿En quién crees? ¿Quieres un milagro? ¿Necesitas un milagro? ¿Quieres un milagro en tu vida? Que algo bueno pase en tu vida. Que se resuelva una necesidad, que se resuelva un conflicto emocional que tienes, un conflicto económico que estás pasando, una crisis financiera por la que estás pasando. ¿Quieres que algo bueno te pase? Necesitas de Jesús. No necesitas otra cosa, necesitas a Jesús. Y si tu fe es imperfecta, como lo ha sido la mía durante mucho tiempo, y si tu fe es imperfecta y sientes que no estás orando bien, sientes que no lo estás haciendo correctamente, sientes que te has enorgullecido, te has ensoberbecido, creyendo que tú tienes la respuesta o que las cosas tienen que ser como tú dices, y crees que esa es la única manera, necesitamos venir a Dios. Así es que si quieres, si necesitas un milagro, ponte de pie, ahí donde estás. No sé qué milagro necesitas. Algunos sí sé, algunos sé porque me lo han compartido en sus sobres, han puesto sus peticiones ahí. Algunos me mandan mensajes en internet, pastor, ore por esto, pastor, tenemos este problema, tenemos esta necesidad. Pero mire, si ya estás aquí y tú nos estás viendo en internet, ya están en contacto con este mensaje. Es como cuando el oficial del rey escuchó que Jesús había llegado a la ciudad. Ya estás en el punto de contacto con Jesús. Ya estás en el lugar de encuentro con Jesús. Es el momento que Jesús planeó y que Jesús movió y organizó para encontrarse contigo. Así como le fue necesario ir a Samaria, cuando leímos en el capítulo 4, los primeros versículos, donde dice Jesús le era necesario ir a Samaria o pasar por Samaria, y se encontró con esta mujer, la mujer que tenía 5 maridos, y con el que estaba no era su marido. Y se encontró con ella. Y luego ella la llevó a la ciudad y estuvo en Sicar, la ciudad de Sicar, durante 2 días, hablando y predicando del reino. También creo que le era necesario volver a Galilea y encontrarse con este hombre y hacerle el milagro a este hombre. Porque no solamente sanó a su hijo, sino que lo salvó a él y salvó a su familia. El propósito de los milagros en tu vida no es resolver tus problemas. El propósito de los milagros en tu vida es salvarte a ti y salvar a los que te conocen. Puede ser tu familia, pueden ser tus amigos,
puede ser tus compañeros de trabajo, tus conocidos, a quienes tú les digas, fue Jesús. Tenía un problema y Jesús me ayudó. Tenía esta necesidad y Jesús obró. Mi esposo estaba enfermo y Jesús lo sanó. Tenía estos problemas de adicciones y Jesús me restauró. Pero necesitas venir a Jesús, bajarte de tu soberbia y creer que tu solución, o la solución a tu milagro, o la solución a tu necesidad, eres tú. Hermano, no eres tú. Porque sigues teniendo el problema. Porque sigues teniendo la necesidad. Necesitamos bajarnos de la soberbia y humillarnos delante del Señor y decirle, si tu palabra es ve y ve con tu hijo porque tu hijo vive, si esa es tu palabra, yo la creo. Y el Señor hoy te dice, ve, tu milagro está hecho. Ve, confía, yo he hecho el milagro. A lo mejor tienes que hacer un recorrido de 12 horas como el oficial. O a lo mejor tienen que ser 24. O a lo mejor sea una semana o un mes. No lo sé cuánto tiempo tarda en suceder el milagro. Pero que Jesús dice el milagro está hecho. El milagro está hecho. Tienes que creerlo, hermano. Tienes que creer. Pastor, pero sigo teniendo el problema, hermano. Cree. Algunos le piden a Dios y oran a Dios y le dicen, Señor, si tú quieres, hazme este milagro. Si tú quisieras, podría Dios sanar. Si tú quisieras, mi matrimonio se restauraría. Si tú quisieras, saldría de pobre. Si tú quisieras. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Quiero. El leproso le preguntó y le dijo, Señor, si tú quieres, puedo ser limpio. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Si tú estás dudando que Jesús quiere hacer un milagro, no conoces a Jesús. Si tú estás pensando que no te has portado lo suficientemente bien como para que Jesús haga un milagro, no conoces a Jesús. Pastor, pero no me he congregado en todo el año. No conoces a Jesús. Pero es que yo no he leído la Biblia lo suficiente. He pecado, he cometido pecado, pastor. Hermano, no conoces a Jesús, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Dile a Jesús, Señor, me arrepiento, necesito... Gracias, necesito de ti. Necesito tu ayuda. Necesito un milagro. Necesito un milagro. Un milagro en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis finanzas. Necesito un milagro en mi corazón. Necesito ser levantado, necesito ser transformado. Necesito un milagro en mi cuerpo, necesito sanidad. ¿Cuál es tu milagro? No lo sé. Y por más grande que parezca tu milagro, o por más imposible que parezca tu milagro, creo que por eso el Señor Jesús aclaró y dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que lo que parezca imposible para que suceda en tu vida, o para que el milagro ocurra, para Dios no es imposible. Está conmigo. Cierre sus ojos por un momento. Y a lo mejor tu fe a lo mejor es imperfecta. A lo mejor es incompleta. A lo mejor le falta algo a tu fe. A lo mejor estás mirando tus circunstancias y crees que tus circunstancias son más grandes que tu Dios. A lo mejor estás creyendo que Dios tiene más capacidad. Menos capacidad que tu problema. O quizás estás creyendo que Dios tiene menos capacidad que tu pecado. O que tu pecado es tan grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti no fue suficiente. Hermano, eso es mentira. Jesús dijo, consumado es. Es decir, está hecho. El trabajo está completo. No hace falta nada. Yo ya lo hice todo. Lo que necesitamos nosotros es creer. Amén. Y a lo mejor tendrás que esperar. A lo mejor sucede en este mismo instante. Lo que sí sé, que cuando tú revises, sabrás que fue este momento en el que Dios hizo el milagro. Que fue este momento porque nos acercamos a ti, Padre. Padre, nos acercamos a ti con fe. Una fe imperfecta, una fe cobarde, una fe miedosa, temblorosa, incompleta. Una fe que todavía duda, incluso de saber si estamos aquí ahora en el tiempo correcto y en el momento correcto para recibir el milagro. Pero ahora, Padre, con esa imperfección de nuestra fe, nos acercamos a ti para ser perfeccionados por medio de la prueba, por medio del proceso, del cambio, de la transformación que tú harás en nuestro interior, para que seamos mejores, para que creamos con cabalidad, con integridad en el corazón y hagamos lo que en tu palabra está hecho. El oficial del rey
caminó en la palabra de Jesús, fue hasta su casa y se encontró con el milagro hecho. Pero el milagro no sucedió cuando él llegó a casa, el milagro sucedió cuando Jesús soltó la palabra. Por eso hoy, Señor, oramos y pedimos que desde el cielo, que desde tu trono sueltes la palabra, digas la palabra que hace el milagro, que seas tú quien habla desde los cielos, obrando a favor de la restauración del matrimonio. Aquellos matrimonios que están pasando por dificultades ahora mismo sean restaurados. Que obres en la sanidad del cuerpo de tus hijos. Que aquel cuerpo que está enfermo, que está sufriendo dolencia, que está pasando por dolor, que está sufriendo enfermedad, ahora mismo sea soltada tu palabra desde los cielos por su sanidad. Isaías dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti, Señor, y que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Ya recibimos esa sanidad, lo dijiste hace más de 1500 años. Sucedió unos años, unos siglos después, y hoy 2000 años después del milagro en la cruz, cuando tú llevaste nuestras dolencias y pagaste por nuestros pecados en aquella cruz, Señor, hoy podemos experimentar el milagro porque ya fue hecho. Tu palabra dice que tú te empobreciste para enriquecernos a nosotros. Eso también fue hace casi 2000 años. Así es que tu palabra ya fue dicha. Nosotros ahora somos enriquecidos porque tú te empobreciste, te despojaste de tu condición de Dios y te humillaste a ti mismo tomando forma de hombre, y todavía te humillaste más tomando forma de siervo, y todavía te humillaste más yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Señor, el milagro de nuestra restauración financiera ya fue hecho. Tu palabra ya fue soltada, tú ya lo hiciste, lo dijiste y ya ha sucedido. En el nombre de Jesús sea restauradas las finanzas de tu iglesia. Sus cuerpos son sanados, sus finanzas son restauradas, sus matrimonios son restaurados y reconciliados. Sus hijos vuelven a casa. Aquellos hijos que se fueron enojados, maldiciendo, blasfemando, molestos por la fe de sus padres, hoy sus hijos vuelven a casa. Hoy sus hijos regresan a ti, Señor, para salvación. Se encuentran contigo. Tu Espíritu está tocándolos ahora mismo para que ellos vuelvan a recuperar la fe. Tu palabra tiene un efecto de cambio y de transformación sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra ya fue soltada, tu palabra fue escrita y dictada por tu Espíritu Santo para que nosotros creyéramos en ella y camináramos en la fe de lo que tú ya hablaste para que esto sucediera en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Se ha hecho, Padre. Se ha hecho, Señor. Obra en nuestras vidas, cambia nuestra condición, transforma nuestro interior. Que aprendamos, Señor, de la lección. Que aprendamos, Señor, lo que nos estás enseñando en nuestras circunstancias para que podamos nosotros cambiarlas, transformarlas, ser luz en medio de tinieblas, ser la sal de la tierra en el nombre de Jesús, ser la mano que ayuda al necesitado, ser la palabra que da fe a aquel que no te conoce. Señor, que seamos tu instrumento en el nombre de Jesús y que podamos compartir con otros el milagro que tú has hecho en este día, hoy, Señor, 17 de julio del 2022, siendo, Señor, la 1:15 de la tarde, estás obrando el milagro en nuestras vidas. Y que no se nos olvide darte a ti la gloria, humillarnos, Señor, delante de ti, porque no fuimos nosotros, fuiste tú el que hizo el milagro. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Haya sanidad en su cuerpo. Hermanos, si algo le duele, si algo le está molestando, si algo está inquietando su salud, ahora ponga sus manos ahí donde está doliéndole y toque ahí esa parte y diga: Señor, tú tocas mi cuerpo, tú sanas mi cuerpo en el nombre de Jesús. Yo soy completamente sano en el nombre de Jesús. Y toda dolencia se va, todo malestar se va, toda enfermedad se va ahora. Señor, oramos por aquellas personas que conocemos que están pasando por cáncer, que están luchando con el cáncer. Oramos por ellos, que están sufriendo enfermedad ahora, que están dolientes de una enfermedad en su cuerpo. Extendemos nuestras manos de fe hacia ellos y enviamos tu palabra, porque tu palabra es verdad, y creemos en la sanidad y en el milagro y en la restauración de sus cuerpos por completo, y a ti te damos la gloria, porque el milagro tú lo has hecho. En el nombre de Jesús, tú has hecho el milagro ahora mismo. Padre, oramos por aquellos que tienen problemas financieros. Padre, aquellos que tienen deudas que parecen impagables.
Hoy te pedimos perdón por nuestra negligencia, por ser malos mayordomos al administrar lo que tú nos has dado. Nos equivocamos en administrar nuestra economía y cometimos errores y nos endeudamos. Y te pedimos perdón por ello. Pero hoy te pedimos un milagro. Nos humillamos delante de ti y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y por eso te pedimos un milagro financiero. Suple en cada hogar, en cada familia, en cada hermano, en cada trabajo, negocio. Suple conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y sus deudas sean pagadas en el nombre de Jesús de manera natural y sobrenatural, para que no haya escasez. Para que no haya escasez. Señor, restaura los hogares y que en cada hogar todos los miembros de cada familia puedan reconocerte a ti como el hacedor de milagros, como el Señor de los milagros, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Puede sentarse. Vamos a orar por los que nos ven en línea. Que sean muy bendecidos. Que Dios los ayude. Gracias a todos los que se conectan y nos ven en esta transmisión. Yo espero de corazón, yo espero que sean muy bendecidos y que esta palabra les edifique y les ayude espiritualmente y que puedan encontrar en el Señor Jesús el milagro que están buscando. Pero no tengan miedo si Dios interviene en su interior. Estoy seguro que será para mí, estoy seguro que les ayudará. Sí, probablemente sea un momento difícil, un trago amargo, un momento de vergüenza, pero estoy seguro de que el milagro está hecho y Dios obrará con poder en sus vidas, en el nombre de Jesús. Oremos para despedir a los hermanos que nos ven en línea. Si usted puede extender su mano hacia el dispositivo que estamos transmitiendo y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos ve, que llegó hasta el final de este mensaje, que anhela, Señor, encontrar un milagro en su vida. Sé, Señor, que si hubiera puesto como título Encuentra tu milagro, mucha gente estaría viendo este mensaje. Pero aquel que reconoce que necesita humillarse delante de ti y deshacerse de la soberbia, estoy seguro que está más cerca del milagro, más que nunca, para verlo, para palparlo, para recibirlo y testificar de él. Que podamos darte gloria a ti y solo a ti por el milagro sucedido. Gracias, Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, danos el privilegio de escuchar los milagros que estás haciendo en todos ellos y que ellos reciban con poder y gloria y gracia el milagro que esperan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, sean bendecidos. Si tú quieres hacernos llegar tus ofrendas, tus semillas, tus promesas, diezmos, lo que quieras enviarnos, ponte en contacto con nosotros. Nosotros te daremos la manera en que tú puedes hacer estos envíos. Y gracias por apoyar este ministerio. Gracias por respaldar este trabajo y esta labor que hacemos para el Señor. Estamos aquí los martes a las 8:30 de la noche y los domingos después de las 11. No sabemos con precisión a qué horas, pero después de las 11 aquí nos encuentras en Facebook. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.